Ella cerró los ojos apenas 5 minutos y algo en su pecho se quebró. No fueron lágrimas de dolor. Fue el peso de años cargando sola lo que Dios quería cargar por ella. 5 minutos cambiaron todo. Y lo que voy a contarte puede cambiar lo tuyo también. Hay algo que muchos cristianos hacen mal desde el primer día que decidieron buscar a Dios en serio. Corren detrás de grandes experiencias, grandes revelaciones, grandes milagros, y olvidan que el Señor casi siempre habla en lo pequeño. Charles Spurgeon, aquel predicador que llenaba templos enteros solo con su voz, decía que el alma que no puede encontrar a Dios en 5 minutos de silencio, tampoco lo encontrará en 5 horas de ruido. Esa frase quedó grabada en la memoria de miles de creyentes porque toca una verdad incómoda. No es la cantidad de tiempo lo que determina el encuentro con Dios, es la calidad de la entrega. Quiero que pienses en tu propia rutina. Levantas el teléfono antes de levantar los ojos al cielo. Revisas mensajes antes de hablar con aquel que sostiene tu respiración. Y luego te preguntas, ¿por qué sientes tan distante la presencia de Dios? ¿Por qué la Biblia parece un libro cerrado? ¿Por qué las oraciones suben como si chocaran contra un techo de cemento? Spurgeon enfrentó ese mismo vacío en su propia congregación. Él contaba que muchos llegaban a su iglesia buscando emoción, buscando un sermón que los hiciera llorar, pero se iban sin haber tocado realmente el corazón de Dios porque nunca se habían detenido a escucharlo en lo cotidiano. La emoción pasa, la intimidad permanece. La Escritura lo confirma con una claridad que sorprende. En 1 Reyes 19:12 se nos dice que después del viento fuerte, después del terremoto, después del fuego, Dios no estaba en ninguno de esos estruendos. Estaba en un silbo apacible y delicado. Ese versículo desarma toda la idea que tenemos de un Dios que solo se manifiesta en lo espectacular. Él prefiere lo íntimo, prefiere el cuarto cerrado, la madrugada silenciosa, los 5 minutos que muchos consideran insuficientes para algo tan grande como una conversación con el Creador del universo. Spurgeon solía decir a sus alumnos en el Pastor's College que la oración breve pero constante vale más que la oración larga pero esporádica. Y no lo decía como una teoría bonita, lo decía porque él mismo luchaba con el desánimo, con el agotamiento del ministerio, con noches donde la tristeza pesaba como una losa sobre su pecho. Fueron esos minutos diarios, entregados con sinceridad, los que sostuvieron su alma en medio de las tormentas más oscuras de su vida pastoral. Si un hombre que predicó ante multitudes necesitaba ese espacio pequeño para sobrevivir espiritualmente, ¿qué te hace pensar que tú puedes vivir sin él? Hay una diferencia enorme entre hacer una oración y encontrarte con Dios. La primera puede ser mecánica, repetida, casi automática. La segunda exige presencia, exige que cierres la puerta. Así lo enseña Mateo 6:6, cuando Jesús mismo instruye a entrar al aposento, cerrar la puerta y orar al Padre que ve en lo secreto. No dice que ores mucho tiempo, dice que ores en secreto, con el corazón descubierto, sin actuación, sin público. Esos 5 minutos que hoy te estoy proponiendo no son una fórmula mágica, son una puerta que se cierra al ruido del mundo para abrirse a la voz de Dios, y esa puerta, aunque pequeña, puede cambiar el curso entero de tu jornada. Piensa en Ana, la madre de Samuel. Su oración en el templo fue tan callada que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. No hubo gritos, no hubo largos discursos, solo un corazón derramado en silencio delante de Dios. Ese momento breve, casi invisible para los ojos humanos, cambió el rumbo de la historia de Israel, porque de esa entrega nació Samuel, uno de los profetas más importantes de las Escrituras. Los minutos que parecen pequeños ante los ojos del mundo pueden ser gigantescos ante los ojos de Dios. Spurgeon enseñaba que la constancia vale más que la intensidad. Un río que fluye poco a poco termina abriendo camino en la roca más dura, mientras que una tormenta pasajera solo moja la superficie y se va. Así funciona la vida espiritual. No necesitas maratones de oración para experimentar la cercanía de Dios. Necesitas fidelidad diaria, aunque sea en lo mínimo.
5 minutos hoy, 5 minutos mañana, 5 minutos la semana siguiente, van construyendo una intimidad que ningún esfuerzo esporádico logrará igualar. El salmista lo entendió bien cuando escribió en el Salmo 5:3 que por la mañana oiría Dios su voz, que de mañana se prepararía delante de él y esperaría. No hay allí una hora exacta, no hay una cantidad de tiempo exigida. Hay una disposición, un corazón que decide presentarse ante Dios antes de que el día lo consuma. Y aquí quiero detenerme contigo, porque sé que muchos de los que están escuchando esto cargan una sed que no logran calmar. Sienten que oran y nada cambia. Leen la Biblia y las palabras no bajan al corazón. Se sienten distantes, secos, como si el cielo estuviera cerrado para ellos. Si eso es lo que sientes, quiero decirte que preparamos algo pensando exactamente en ti. Se llama 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Una guía que te lleva paso a paso a recuperar esa cercanía perdida, a romper la sequedad espiritual y a encontrar de nuevo esa voz que parecía silenciada dentro de ti. No es una fórmula vacía ni una promesa hueca. Es un camino probado, escrito con oración y cuidado, para sanar esa distancia que tanto te duele y que quizás llevas cargando desde hace años sin decírselo a nadie. Está disponible ahora mismo y puedes adquirirla entrando al primer comentario fijado de este video. Adquiere tu ejemplar hoy porque cada día que pasa sin restaurar esa intimidad es un día que no vuelve. Tu alma merece ese encuentro genuino con Dios que tanto has estado buscando en medio del silencio, en medio del cansancio, en medio de las noches donde parece que nadie responde. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, suscríbete a este canal. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas que nacen de la palabra de Dios y de hombres como Spurgeon, que dedicaron su vida entera a acercar a las personas al Padre Celestial. Tu suscripción nos ayuda a seguir llevando estas verdades a más personas que están sedientas como tú. Personas que necesitan escuchar que todavía hay esperanza, que todavía hay un camino de regreso a los brazos de Dios. Ahora, sigamos adelante, porque lo que viene a continuación te va a mostrar exactamente cómo esos 5 minutos diarios pueden convertirse en el momento más poderoso de todo tu día, y por qué tantas personas que lo han practicado hablan de cambios que ni ellas mismas esperaban. Daniel lo entendió mucho antes de que existieran los relojes que hoy nos esclavizan. La Escritura cuenta en Daniel 6:10 que él abría las ventanas de su cuarto hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día para orar y dar gracias delante de su Dios. No eran horas enteras, eran momentos fijos, breves, sostenidos con una fidelidad que ni el decreto de un rey pudo quebrar. Cuando el edicto prohibió orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel no cambió su costumbre ni un solo día. Siguió abriendo la ventana, siguió doblando la rodilla, siguió entregando esos minutos que parecían pequeños ante el poder del imperio más grande de la tierra. Y esos minutos lo sostuvieron incluso dentro del foso de los leones. Ahí está la clave que muchos pasan por alto. No fue la duración de su oración lo que lo salvó, fue la constancia, fue la decisión de no negociar ese espacio sagrado sin importar lo que el mundo exigiera a cambio. Esa misma decisión está disponible para ti hoy, en medio de tu casa, en medio de tu rutina, en medio del ruido que te rodea cada mañana. Piensa también en Jesús, en la noche más oscura de toda su existencia terrenal. En el huerto de Getsemaní, según relata Mateo 26, 36, 39, él se apartó un poco de sus discípulos y oró. No pidió horas, pidió que velaran mientras él oraba a corta distancia, sudando lo que la Escritura describe como gotas de sangre. Ese momento breve, intenso, cargado de angustia, fue el que lo preparó para cargar la cruz al día siguiente. Si el mismo Hijo de Dios necesitó ese instante de entrega total antes de enfrentar lo más difícil de su misión, ¿por qué pensamos que nosotros podemos avanzar sin ese mismo tipo de encuentro? La diferencia entre quienes atraviesan las tormentas de la vida quebrados y quienes las atraviesan sostenidos casi siempre se encuentra en ese espacio secreto que nadie ve.
No es la gente que ora más tiempo la que se mantiene firme, es la gente que ora con constancia, aunque sean minutos, aunque parezca poco a los ojos de los demás. Elías también conoció ese principio, aunque de una manera distinta. Después de la gran victoria sobre los profetas de Baal, cayó en un abismo de agotamiento y miedo tan profundo que pidió morir bajo un enebro. Dios no lo reprendió, le dio pan, le dio agua, le dio descanso, y luego lo llevó a una cueva donde le habló en ese silbo apacible que ya conocemos. Fue en ese encuentro breve, íntimo, casi susurrado, donde Elías recibió nuevas instrucciones, nueva fuerza, nueva dirección para continuar su misión profética. No hubo un discurso largo de parte de Dios. Hubo una pregunta, una respuesta sincera y una palabra que reordenó todo lo que vendría después. Eso es exactamente lo que sucede cuando decides apartar 5 minutos diarios para encontrarte con Dios sin distracciones. No necesitas un sermón entero, no necesitas horas de estudio teológico en ese momento específico. Necesitas presencia genuina, un corazón dispuesto a escuchar y la disposición de callar lo suficiente como para oír lo que Dios quiere decirte. Piensa en lo que significó ese enebro para Elías. No fue un templo, no fue un lugar sagrado construido por manos humanas, fue simplemente un árbol en medio del desierto donde un hombre agotado se dejó caer, sin fuerzas, sin palabras elaboradas, solo con la honestidad cruda de quien ya no puede más. Y fue precisamente ahí, en ese lugar tan poco espiritual en apariencia, donde Dios decidió encontrarse con él. Eso nos enseña algo profundo. El escenario no importa, la postura del corazón sí. No necesitas una capilla, no necesitas velas ni música especial. Necesitas simplemente detenerte y estar presente ante aquel que ya está esperando escucharte. Muchos creyentes viven confundidos pensando que la cercanía con Dios se mide en la cantidad de versículos memorizados o en la cantidad de servicios religiosos a los que asisten cada semana. Pero la verdadera intimidad nace en lo secreto, en ese cuarto cerrado donde nadie aplaude, donde nadie observa, donde solo existen tú y la presencia del Altísimo. David comprendió esto profundamente. En el Salmo 63:1 escribió que su alma tenía sed de Dios como tierra seca y árida donde no hay agua. Esa sed no se calmaba con actividades religiosas externas, se calmaba en el encuentro personal, en la búsqueda diaria, en esos momentos donde David simplemente se quedaba ante Dios sin pedir nada, solo buscando su rostro. Esa misma sed puede estar presente en ti ahora mismo. Tal vez llevas meses o años sintiendo que algo falta, que las oraciones se han vuelto repetitivas, que la Biblia se ha convertido en un libro que lees por obligación y no por hambre genuina de conocer a Dios. Eso también le pasó a hombres y mujeres de fe que hoy consideramos ejemplos. La buena noticia es que ese vacío no es permanente. 5 minutos diarios, entregados con sinceridad, pueden comenzar a reconstruir lo que el ajetreo de la vida fue erosionando poco a poco. No se trata de una fórmula mágica ni de un ritual religioso vacío. Se trata de volver a lo esencial, de recordar que Dios no exige maratones espirituales, exige corazones dispuestos. Cada historia que hemos recorrido hasta ahora tiene un hilo común. Daniel, Jesús, Elías, David. Todos ellos encontraron en momentos breves de entrega la fuerza que necesitaban para enfrentar lo que parecía imposible. Ninguno de ellos dependió de largas horas de oración para sostenerse. Todos dependieron de la calidad y la constancia de ese encuentro secreto con Dios. Tal vez tú has intentado antes construir un hábito de oración y lo has abandonado a los pocos días, sintiéndote culpable, pensando que la falla está en tu falta de disciplina. Pero muchas veces el problema no es la falta de voluntad, es que empezamos exigiéndonos demasiado, buscando imitar rutinas ajenas que no nacieron de nuestra propia necesidad ni de nuestro propio ritmo de vida. Por eso estos 5 minutos no son una meta pequeña ni una versión reducida de algo más grande. Son el punto de partida real, el lugar donde la mayoría de los hombres y mujeres de la Biblia comenzaron antes de que Dios los llevara a caminos que ellos ni siquiera imaginaban al principio de su jornada de fe.
Y eso nos lleva a una pregunta que vale la pena hacerte con honestidad. Si ellos, en medio de leones, cruces, desiertos y guerras, encontraron tiempo para esos minutos sagrados, ¿qué está impidiéndote a ti apartar 5 minutos de tu día para buscar lo mismo? La respuesta a esa pregunta puede estar más cerca de lo que imaginas, y en la siguiente parte descubrirás exactamente cómo comenzar ese camino sin sentirte abrumado ni culpable por los años que sientes haber perdido. Hay una mujer en Samaria que nunca imaginó que un mediodía cualquiera cargando su cántaro bajo el sol más fuerte del día terminaría teniendo la conversación que cambiaría el resto de su existencia. Juan 4 nos cuenta que ella iba a esa hora precisamente para evitar a la gente, para evitar las miradas, para evitar los comentarios sobre su vida y sus 5 matrimonios fallidos. Pero Jesús estaba sentado junto al pozo, cansado del camino, y le pidió agua. Lo que siguió no fue un sermón largo ni una lista de reglas religiosas. Fue una conversación breve, directa, cargada de verdad, donde él le habló de un agua que quita la sed para siempre. Esa mujer que llegó buscando evitar a las personas, terminó corriendo de regreso al pueblo para contarles a todos lo que había encontrado. Ese encuentro no duró horas, duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para desenmascarar años de vergüenza y abrir una puerta de restauración que ella jamás había imaginado posible. Así funciona la presencia de Dios cuando se le permite entrar en lo cotidiano, en medio de un pozo, en medio de una rutina, en medio de un mediodía que parecía igual a todos los demás. Fíjate en algo importante de esa historia. La mujer no fue a buscar a Jesús. Fue Jesús quien estaba esperando en el lugar donde ella pasaría de todas formas. Eso mismo ocurre con tus 5 minutos diarios. No necesitas subir a una montaña ni alejarte del mundo. Simplemente necesitas detenerte en medio de tu propio camino. Y encontrarás que Dios ya está esperando ahí, dispuesto a hablarte con la misma claridad con la que le habló a ella junto al pozo. Zaqueo vivió algo parecido, aunque desde otro lugar. Era un hombre rico, odiado por su propio pueblo, que subió a un árbol solo para ver pasar a Jesús desde lejos, sin esperar nada más que una mirada fugaz. Lucas 19 relata que Jesús se detuvo justo debajo de ese árbol y le dijo que bajara porque era necesario quedarse en su casa ese mismo día. No hubo un proceso largo de convencimiento. No hubo semanas de instrucción religiosa antes de que Zaqueo decidiera cambiar. Bastó un encuentro breve, una mirada que lo vio de verdad, para que él mismo declarara que devolvería 4 veces lo que había robado y repartiría la mitad de sus bienes a los pobres. Un instante genuino de presencia divina puede desatar transformaciones que años de esfuerzo humano jamás logran. Esto nos muestra algo que vale la pena detenerse a considerar. La restauración espiritual no siempre llega después de largos procesos. Muchas veces llega en el instante exacto en que alguien decide abrir su corazón sin máscaras, sin excusas, sin la necesidad de parecer más fuerte de lo que realmente se siente. Ese es el tipo de encuentro que estos 5 minutos diarios pueden convertirse en tu propia vida. Pedro también conoció esa clase de restauración después de haber negado a Jesús 3 veces en la noche más oscura de su vida. Juan 21 narra que, después de la resurrección, Jesús lo llevó aparte junto al mar y le hizo 3 preguntas sencillas. ¿Me amas? No fue una reprimenda larga, no fue una lista de sus fallas. Fueron preguntas breves que reconstruyeron lo que la culpa había destruido. Ese momento, junto al fuego, comiendo pescado asado con el sonido de las olas de fondo, se convirtió en el punto de quiebre que transformó a un hombre lleno de vergüenza en el apóstol que después predicaría con valentía delante de miles de personas. La restauración de Pedro no necesitó semanas, necesitó un encuentro genuino, cara a cara, sin adornos ni discursos elaborados. Quizás tú también cargas una negación silenciosa. Tal vez sientes que has fallado tanto que ya no mereces ese tipo de encuentro cercano con Dios. Pero la misma pregunta que Jesús le hizo a Pedro junto al mar puede resonar hoy en tu propio corazón durante esos 5 minutos. ¿Me amas? Y la respuesta que des en lo secreto
puede comenzar a reescribir la historia que tú mismo pensabas que ya estaba terminada. Lo interesante de ese pasaje es que Jesús no esperó a que Pedro se sintiera digno para acercarse a él. Fue Jesús quien encendió el fuego, quien preparó el pescado, quien tomó la iniciativa de restaurar antes de que Pedro pudiera siquiera pedir perdón con palabras. Esa misma iniciativa divina está disponible para ti en este momento, sin importar cuánto tiempo lleves alejado o cuánta vergüenza sientas por lo que ha pasado en tu propia historia. Pablo, antes de convertirse en el apóstol que escribiría la mayor parte del Nuevo Testamento, tuvo su propio encuentro breve pero devastador en el camino a Damasco. Hechos 9 relata que una luz del cielo lo rodeó repentinamente, cayó a tierra, y escuchó una voz que le preguntó por qué lo perseguía. Ese instante, apenas unos segundos, quebró toda una vida construida sobre el odio hacia los seguidores de Jesús. No hubo negociación, no hubo un proceso de convencimiento intelectual extendido durante meses. Hubo un encuentro breve y contundente que lo dejó ciego por 3 días y que después lo levantó como uno de los hombres que más ha marcado la historia del cristianismo. Los encuentros verdaderos con Dios no se miden en duración, se miden en la disposición del corazón para rendirse por completo. Cada uno de estos relatos comparte una misma verdad silenciosa. Ninguna de estas personas buscaba un cambio radical cuando ese encuentro sucedió. La mujer samaritana solo quería agua. Zaqueo solo quería ver. Pedro solo quería comer junto al fuego. Pablo solo caminaba hacia su siguiente destino. Fue Dios quien tomó esos instantes ordinarios y los convirtió en portales hacia una vida completamente distinta. Eso significa que tus 5 minutos diarios no son un espacio vacío ni una obligación religiosa más en tu lista de actividades. Son la posibilidad real de que Dios interrumpa tu rutina de la misma manera en que interrumpió el camino de estas personas, sin anuncios previos, sin condiciones especiales, simplemente encontrándote justo donde estás, con toda la sinceridad que puedas ofrecerle en ese momento. Tal vez te preguntas cómo reconocer esos momentos cuando sucedan, cómo distinguir la voz de Dios entre tantos pensamientos que cruzan tu mente durante esos minutos de silencio. Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder a continuación, porque hay señales claras que la Escritura nos enseña, señales que muchos han aprendido a reconocer después de practicar esta disciplina con constancia y con un corazón realmente dispuesto a escuchar. Elías, después de aquel encuentro en la cueva, recibió una instrucción que muchos pasan por alto cuando leen esa historia. Dios le preguntó qué hacía ahí. Elías respondió con toda su frustración, y entonces vino la voz apacible seguida de instrucciones concretas. Unge a este rey, unge a aquel profeta, sigue caminando. La voz de Dios no fue ambigua ni confusa, fue clara y práctica. Eso desmonta la idea de que escuchar a Dios requiere experiencias extraordinarias o señales sobrenaturales imposibles de comprender. Muchas veces, la voz de Dios llega como un pensamiento que trae paz en medio de la ansiedad, como una convicción que se instala en el corazón mientras lees un versículo, como una idea que aparece justo cuando más la necesitas durante esos minutos de silencio. Juan 10:27 lo confirma con una sencillez hermosa. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz, que Él las conoce y ellas le siguen. No dijo que solo algunos elegidos especiales podrían escucharlo. Dijo que quienes le pertenecen reconocen su voz de manera natural, como reconocemos la voz de alguien cercano en medio de una multitud ruidosa. El problema no es que Dios hable poco. El problema es que muchas veces llenamos esos 5 minutos de peticiones apresuradas y nos vamos antes de darle espacio a Él para responder. Oramos, pedimos y cerramos la conversación sin esperar ni un instante de silencio para escuchar lo que Dios quiere decirnos de vuelta. Eso convierte la oración en un monólogo en lugar de un verdadero diálogo. Samuel, siendo apenas un niño que servía en el templo bajo el cuidado de Elí, escuchó una voz que lo llamaba en medio de la noche. 1 Samuel 3 relata que al principio
No supo distinguir que era Dios quien le hablaba. Pensó que era el sacerdote anciano llamándolo. Tuvo que ir 3 veces antes de que Elí comprendiera lo que estaba sucediendo realmente. Fíjate que Samuel necesitó la ayuda de alguien con más experiencia para reconocer lo que estaba escuchando. Eso nos recuerda que aprender a distinguir la voz de Dios muchas veces es un proceso que se afina con el tiempo y que está bien no tener todas las respuestas desde el primer día que decides comenzar esta práctica en tu propia vida. Tal vez durante tus primeros intentos de practicar este hábito no sientas nada extraordinario. Eso también les pasó a muchos hombres de fe. La clave no está en sentir algo espectacular cada vez, está en la fidelidad de presentarte día tras día, aunque el silencio parezca vacío al principio, aunque tu mente divague, aunque te cueste concentrarte los primeros minutos. Con el tiempo, ese silencio deja de sentirse vacío y comienza a sentirse familiar, como una conversación que se retoma cada mañana con alguien que ya conoces profundamente. Isaías 30:21 promete que oiremos una palabra detrás de nosotros que dirá: «Este es el camino, andad por él», cuando nos desviemos a la derecha o a la izquierda. Esa guía llega con el tiempo, con la práctica constante. Otra señal importante que la Escritura nos enseña es la paz que sobrepasa todo entendimiento, mencionada en Filipenses 4, 6, 7. Cuando presentamos nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, esa paz guarda nuestro corazón y nuestra mente. Muchas veces reconocemos que Dios ha hablado no por una voz audible, sino por la paz repentina que llega después de haber estado angustiados. También está la confirmación a través de la palabra escrita. Cuando algo que sientes en tu espíritu coincide con lo que la Biblia enseña claramente, ahí tienes una señal fuerte de que no es simplemente un pensamiento pasajero. Dios nunca contradice su propia palabra, así que cualquier impresión que reciba tu corazón debe medirse siempre a la luz de lo que las Escrituras ya han revelado. Esa es la razón por la cual leer la Biblia, aunque sea un pasaje breve, junto con tus 5 minutos de oración, fortalece enormemente tu capacidad de discernimiento. No se trata de memorizar capítulos enteros, se trata de dejar que la palabra vaya formando en ti un filtro claro para distinguir entre lo que realmente viene de Dios y lo que solamente es fruto de tu propia imaginación o ansiedad del momento. Hay quienes esperan escuchar una voz audible, como la que escuchó Pablo camino a Damasco, y al no experimentar algo similar, concluyen que Dios no les habla. Pero esos casos extraordinarios fueron precisamente eso, extraordinarios. No la norma diaria de comunicación entre Dios y sus hijos. La norma diaria es más silenciosa, más íntima, más parecida al susurro que escuchó Elías. Practicar estos 5 minutos con constancia va entrenando tu espíritu a reconocer esa voz cada vez con mayor claridad. Al principio quizás confundas tus propios pensamientos con la voz de Dios, o dudes de si lo que sientes realmente viene de Él. Eso es completamente normal en las primeras etapas, y con el tiempo, la práctica constante te dará mayor discernimiento y seguridad. Recuerda también que Dios no solo habla para darte respuestas grandiosas o revelaciones espectaculares. Muchas veces, simplemente quiere recordarte que te ama, que no estás solo, que sostiene cada detalle de tu vida, aunque las circunstancias digan lo contrario. Esa clase de mensajes, aunque parezcan sencillos, son igual de valiosos que cualquier revelación profética que puedas imaginar. La transformación que estos minutos diarios producen no siempre se nota de inmediato. Es un proceso gradual, similar a cómo el agua va formando un cauce en la piedra con el paso del tiempo. No te desanimes si los primeros días sientes que nada cambia, porque lo que estás construyendo es una relación, y toda relación verdadera necesita tiempo para madurar y profundizarse. Piensa en cualquier amistad cercana que tengas hoy. Nadie llega a conocer profundamente a otra persona en un solo encuentro. Se necesita constancia, encuentros repetidos, conversaciones sinceras a lo largo de meses y años. Con Dios ocurre exactamente lo mismo, y esos 5 minutos diarios son precisamente los ladrillos
con los que se construye esa amistad profunda que tanto anhela tu corazón. Ahora que entendemos cómo reconocer la voz de Dios en ese espacio íntimo, es momento de hablar de algo que muchos experimentan cuando comienzan este camino: la resistencia, las distracciones y los obstáculos que aparecen justo cuando decides comprometerte con esta disciplina espiritual tan sencilla en apariencia, pero tan poderosa en sus resultados. Nehemías conocía bien lo que significa enfrentar oposición justo cuando se ha decidido avanzar en algo que Dios ha puesto en el corazón. Mientras reconstruía los muros de Jerusalén, sus enemigos intentaron distraerlo con reuniones, con rumores, con amenazas veladas que buscaban interrumpir su trabajo. Su respuesta, registrada en Nehemías 6:3, fue simple y firme: estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. Esa misma resistencia aparece cuando decides apartar 5 minutos diarios para buscar a Dios. De repente el teléfono suena, aparece una tarea urgente, el cansancio se vuelve más pesado que cualquier otro día, o simplemente la mente comienza a divagar hacia 1000 pensamientos distintos. Apenas intentas concentrarte en la presencia divina. No es casualidad, es exactamente el mismo patrón que enfrentó Nehemías. Lo importante no es que la distracción exista, porque siempre existirá de una forma u otra. Lo importante es la decisión de no descender, de no abandonar ese espacio sagrado, por más pequeño e insignificante que el mundo lo haga parecer. Nehemías no ignoró las amenazas, simplemente decidió que la obra que estaba construyendo valía más que cualquier interrupción que intentara desviarlo de su propósito. Sus enemigos insistieron varias veces, cambiando la estrategia, buscando nuevas formas de hacerlo bajar del muro y sentarse a negociar. Pero cada vez que llegaba la invitación, la respuesta de Nehemías fue prácticamente la misma. No se dejó desgastar por la repetición del ataque, entendió que ceder una sola vez podría abrir la puerta para que la obra completa se detuviera por completo. Jesús mismo enseñó una parábola sobre esto en Mateo 13, cuando habló del sembrador que esparce semillas en distintos tipos de terreno. Una parte cae junto al camino y las aves se la comen. Otra cae entre espinos que la ahogan antes de que pueda crecer. Solo la semilla que cae en buena tierra produce fruto abundante, y esa buena tierra representa un corazón que escucha y entiende la palabra sin dejarse ahogar por las afanes de la vida. Los espinos que menciona esa parábola son particularmente reveladores. Jesús explica que representan el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, cosas que ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Eso describe exactamente lo que sucede cuando permitimos que la ansiedad por el trabajo, las deudas, las relaciones complicadas o simplemente el ritmo acelerado de la vida moderna nos impida detenernos esos 5 minutos cada día. Hay una batalla silenciosa que ocurre justo antes de que decidas sentarte a orar. Es como si algo dentro de ti intentara convencerte de que no tienes tiempo, de que puedes hacerlo más tarde, de que hoy realmente no es un buen día para comenzar este hábito. Esa resistencia no es casualidad ni simple pereza, es una lucha espiritual real que la Escritura describe con total claridad. Efesios 6:12 lo dice sin rodeos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso significa que cada vez que decides apartar esos 5 minutos para buscar a Dios, estás participando en una batalla mucho más grande de lo que parece a simple vista. Una batalla que se libra principalmente en el terreno de tu voluntad y tu constancia. David también enfrentó esa lucha interna. En el Salmo 42:5 se pregunta a sí mismo por qué está abatido su alma, por qué se turba dentro de él, y luego se responde con una decisión consciente: espera en Dios, porque aún he de alabarle. No esperó a sentir ganas, no esperó a que las circunstancias mejoraran, decidió activamente dirigir su alma hacia la esperanza en medio del desánimo. Esa misma decisión consciente es la que necesitas cultivar cada mañana.
No vas a sentir siempre ganas de detenerte esos 5 minutos. Habrá días donde el cansancio, la tristeza o simplemente la rutina intenten convencerte de que no vale la pena. Pero al igual que David, puedes decidir presentarte de todas formas, sin esperar a que la emoción llegue primero, confiando en que la fidelidad produce frutos que el sentimiento pasajero jamás podría sostener. Otro obstáculo común es la comparación. Muchas personas abandonan este hábito porque sienten que su experiencia no se parece a la de otros creyentes que hablan de encuentros dramáticos o revelaciones espectaculares. Pero recuerda lo que ya vimos anteriormente. La mayoría de los encuentros genuinos con Dios en la Escritura fueron silenciosos, breves, casi imperceptibles para cualquiera que estuviera observando desde afuera. No necesitas que tu experiencia se parezca a la de nadie más. Dios te conoce individualmente, y la forma en que Él elige hablarte a ti puede ser completamente distinta a cómo le habla a otra persona. Lo que importa no es la intensidad de la emoción que sientas en esos 5 minutos, sino la fidelidad de presentarte día tras día, confiando en que Dios está obrando, aunque no siempre lo sientas de manera evidente. Incluso los grandes hombres de la Biblia atravesaron temporadas donde sintieron que el cielo estaba en silencio. Job, en medio de su dolor, clamó repetidamente sin recibir una respuesta inmediata, y aún así siguió buscando a Dios con la misma insistencia. Esa perseverancia, más que cualquier emoción pasajera, es lo que finalmente sostiene una vida espiritual sólida y duradera. También está el obstáculo de la culpa cuando fallas un día o varios días seguidos. Muchas personas abandonan por completo el hábito después de romperlo una sola vez, pensando que ya arruinaron todo el proceso. Pero la vida espiritual no funciona como una racha perfecta que se rompe para siempre con un solo error. Funciona como una relación que se puede retomar en cualquier momento, sin importar cuántas veces hayas fallado antes. Lamentaciones 3, 22, 23. Nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, que su fidelidad es grande. Eso significa que cada nuevo día es una oportunidad fresca para volver a comenzar, sin cargar el peso de los días anteriores que sentiste que fallaste. No existe una versión de ti demasiado inconsistente para que Dios quiera encontrarse contigo en esos 5 minutos. Piensa en lo que eso realmente significa para tu vida diaria. No necesitas esperar hasta el primer día del mes siguiente, ni hasta el próximo domingo, ni hasta sentirte espiritualmente preparado para retomar este hábito. Puedes comenzar de nuevo en este mismo instante, sin explicaciones largas, sin cargar vergüenza, simplemente presentándote ante Dios con la misma sencillez con la que un hijo se acerca a su padre después de un día difícil. Ahora que hemos recorrido este camino completo, desde entender por qué estos minutos importan, hasta reconocer la voz de Dios y superar los obstáculos que intentan detenerte, es momento de cerrar con lo que realmente importa, la decisión que tomarás a partir de hoy, y cómo esta comunidad puede seguir acompañándote en cada paso de ese camino. Hoy tienes en tus manos algo que muchos buscan durante años sin encontrarlo, el camino de regreso a una intimidad real con Dios. Si sientes esa sequedad, esa distancia, esa Biblia que ya no habla como antes, tenemos algo preparado exactamente para ti. Se llama 21 días para restaurar tu intimidad con Dios y te espera en el primer comentario fijado. Adquiérelo hoy mismo, porque cada día que pasa sin sanar esa distancia es un día que tu alma no recupera. Gracias por quedarte hasta aquí de corazón. Suscríbete a este canal, dale like, cuéntame en los comentarios qué parte tocó tu vida hoy. Y quédate porque ya viene el próximo video que Dios preparó para ti.